a ese proceso de crecimiento interior. Entonces el sol, cuando te influencia, representa el verdadero yo. El sol te representa a ti como persona, representa esos grandes propósitos en tu vida, esos propósitos que te estableces, esos propósitos que tú tienes desde tu juventud en especial. Es nuestro centro, es la esencia interior, la parte más valiosa de la persona. Eres tú como persona y es una de las cosas que trata siempre la sociedad de arrancar. La sociedad trata de arrancar tu verdadera esencia y trata de limitarte. Las religiones, la sociedad trata de limitarte como persona, trata de decirte, tú no eres este, tú tienes que ser este porque esto es lo correcto. Tú tienes que ser así porque esta es la manera correcta de vivir. Y te establecen algo para que tú vivas de esa manera y pasas toda tu vida tratando de cumplir con todos los requisitos que se te establecen como persona. Pero cuando tú descubres, cuando te redescubres a ti mismo, descubres tu sol, descubres tu centro, descubres esa luz interior, esa luz verdadera. Representa ese carácter profundo que solo las personas que conocen su ser interior pueden ver. Por lo menos cuando les decía la semana pasada, siéntate en un momento y analiza. Imagínate que tienes 2 años, que eres puro, que no has sido bombardeado por todo tipo de pensamientos y por todo tipo de ideologías, que estás recientemente abriendo tus ojos al mundo. Eres tú, no te importa nada. Eso es conectarte con esa parte, con ese planeta, con el sol, volver a redescubrir, ya dejar de ser lo que otras personas o la sociedad o la religión o la política te plasmaron en tu alma. Comenzar a ver arriba, comenzar a ver a las estrellas, comenzar a ver tu destino. Eso representa el sol, la belleza, Tiferet, el balance profundo, Yaakov, la belleza de Yaakov, que equilibra las dos fuerzas, que las vuelve una. Hesed, Geulah, se transforman en una en Tiferet, se transforman una en el sol. Sedek, el justo Abraham, y Geburah, Isaac, la fuerza de Isaac, se transforman en una, te transformas en un ser balanceado. Encontrar tu centro y dejar el miedo, porque una de las cosas que te limitan para encontrar tu centro es precisamente el miedo, el temor. ¿Y qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí? Yo recuerdo cuando comencé a estudiar el judaísmo, una de las prohibiciones fue no hables con cristianos. Quizás en ese tiempo era más radical, no hables con personas cristianas, tu familia ya no es tu familia, tu padre no es tu padre, tu madre no es tu madre, cosas radicales que no pueden ser aceptadas, que en el momento las acepté, pero gracias al Eterno hemos entrado en conciencia, se va entrando en conciencia, se va entrando en conciencia de que aquí no es etiquetas, aquí no ves a tu padre, no ves a tu madre, no ves a tus hermanos, no ves a los cristianos que están en la sinagoga, a los musulmanes, tú estás viendo almas, parte de ti, seres que son parte también de ti y que también necesitan rectificación, que necesitan crecer, que necesitan creer, que necesitan una chispa de luz. Entonces, la palabra clave de este planeta es el yo profundo, conectarte con el yo profundo, no el ser que tú crees que eres, porque cuando tú dices, ¿y quién eres tú? Y tú inmediatamente, si yo te hago la pregunta en este momento, ¿quién eres tú? Tú inmediatamente piensas en tu nombre y dices, yo soy Abraham, yo soy Isaac, yo soy Enrique, yo soy Joel, yo soy tal, porque es el nombre que te colocaron. Y es todo lo que viene siendo esa sugestión y toda la ideología y toda la enseñanza que tienes allí y tú piensas que eres esa persona. Yo te estoy hablando del ser que está allí, oculto, que muchas veces está preso, que muchas veces está escondido tras miles de cáscaras de pensamientos, de costumbres, de ideologías y todas estas cosas que hemos ido almacenando en nuestro subconsciente y que nos están limitando y que en este momento son limitaciones terribles, son limitaciones muy profundas, muy poderosas, que nos impiden y cuando queremos hacer algo nos frenamos. Entonces es tiempo de comenzar a identificarte, de encontrar ese ser, ese centro, ese sol, ese planeta, ese astro rey, no es un planeta, es una estrella, el astro rey que simboliza ese carácter profundo, que solo las personas como tú que están en esta búsqueda espiritual pueden conocer y pueden ver.